Muy buenos días a todos. Gracias por el tiempo de espera. Vamos a dar inicio a nuestro taller CESE para el sector industrial. En la mañana de hoy, quiero en nombre del doctor Héctor Santaella, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, darle la bienvenida a todos ustedes, señores empresarios, y también a las personas que nos acompañan desde el Gobierno Nacional y son nuestros aliados estratégicos en la difusión y la promoción de la estrategia CESE en Norte de Santander. En el panel de invitados vamos a tener al doctor José Duarte, quien nos acompaña desde la Gerencia de Fronteras de Presidencia de la República, también la doctora María Claudia Mateus, desde el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tenemos también al doctor Jairo Pulesio, que es el director de Zona Franca de la Gobernación de Norte de Santander. Sin más preámbulos, quiero agradecer a la doctora María Claudia, le doy la palabra, quiero darle la palabra al doctor José Duarte, quien nos va a dar un saludo de bienvenida y nos va a explicar un poco de manera muy general cuál es la visión del Gobierno Nacional con todo el tema de la estrategia CESE en Norte de Santander. Bienvenido, José. Bueno, muchísimas gracias, doctora Adriana Toro. Un cordial saludo a todos los empresarios que están acá conectados en esta mañana. Especial saludo también a la Cámara de Comercio, a todos los actores en la región, por supuesto a la Alcaldía de Cúcuta, a la Gobernación, a la Cámara de Comercio de Pamplona, a la Comisión Regional de Competitividad, bueno, a tantos actores que están precisamente sumados en este esfuerzo conjunto que desde Presidencia, de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la mano de la DIAN, de la mano de Vicepresidencia de la República, hemos venido trabajando de manera articulada para poder aprovechar este marco normativo tan importante que más adelante la doctora María Claudia estará compartiéndoles a ustedes con mucho detalle, con el propósito de que se pueda precisamente aprovechar en el territorio de Norte de Santander.
Yo quiero simplemente destacar aquí, esto es una apuesta muy importante del gobierno nacional, que celebramos podamos desarrollar y socializar y trabajar de manera articulada, por supuesto, con la región, porque tenemos aquí presente que ha sido el presidente Duque, de hecho, desde la ley 1955 del 2019 y, por supuesto, en la ley posterior 2010 de 2019, que es la ley de crecimiento económico, la ley 1955 es la ley de plan de desarrollo y la posterior expedición del decreto 2112 del 2019 que reglamenta precisamente la ejecución de la CESE, pues nos permite a nosotros tener un marco normativo muy importante que hoy por hoy ya presenta unos resultados realmente para destacar y en esta breve intervención que quiero hacer, quiero destacar el cómo hoy el 86% de las empresas que se han venido postulando al régimen CESE han estado concentradas allí en Norte de Santander. Como más adelante lo verán, el régimen CESE aplica para el departamento de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Quito y Armenia. Y tenemos que el 86% de las empresas que la DIAN ha registrado precisamente como inscritas en este régimen tributario especial, porque hay que darle esa connotación y esa relevancia, es un régimen especial tributario, pues, digamos, muestra unos números bastante importantes para Norte de Santander, lo que demuestra también ese buen trabajo articulado para socializar y difundir esta herramienta que sin duda alguna tiene hoy a 599 inscritos por el 30 de abril. Que le Quiero también solicite destacar el dato porque a Astrid la precisamente relación de qué les contaron a ella porque le llegó como 500.000 de toda la liquidación. ya, yo creo que el 28 de febrero precisamente contábamos con un dato prohibido por la DIAN en donde teníamos alrededor de 381 empresas, en el caso de Norte de Santander, postuladas inscritas en el régimen CESE. Hoy en día hablamos de 599. Esto también lo quiero reseñar porque a pesar de la coyuntura en la que estamos, pues vemos realmente un interés por aprovechar estas herramientas, unas herramientas tributarias muy importantes que sin duda alguna se convierten en un factor diferencial, por lo cual en el departamento y sus municipios podrán precisamente los empresarios constituidos o los empresarios nuevos hacer uso de estos beneficios tributarios para buscar en estos momentos de crisis, sin duda alguna, herramientas que permitan o su crecimiento o su supervivencia también. Ahora bien, quiero ya con esto destacar que hemos estado trabajando muy articuladamente. Nosotros desde Gerencia de Fronteras, de la mano del Ministerio de Comercio, junto con la DIAN, en todo precisamente el desarrollo de este marco normativo que hará que, por supuesto, cada vez más empresas, incluso de otros sectores, como en el caso del sector turismo, el sector salud, en el marco de un decreto, también queden incluidas allí, aunque esto no exime que ya hoy en día puedan estar ellos precisamente considerando todos sus ajustes para aprovechar este régimen tributario especial. Los beneficios los va a compartir ahora la doctora María Claudia, pero sin duda nosotros realmente vemos que esta es una gran herramienta, una gran apuesta que esperamos, por supuesto, como está ligado a la generación de empleo, pues nos permita proteger, sobre todo en el marco de esta crisis, pues unos números de empleo favorables o incluso generar unos nuevos empleos en el departamento, por supuesto, atrayendo nuevas inversiones en los sectores que el decreto cobija. Yo reconozco el trabajo y esa articulación de Investing Cúcuta, liderado por la doctora Adriana, el apoyo, por supuesto, de la Cámara de Comercio, de los actores a nivel local, precisamente en este taller que se ha venido repitiendo ya por tercera vez, precisamente con el propósito de seguir estimulando y socializando el conocimiento de este régimen tributario especial. Así es que muchas gracias, doctora Adriana, por la invitación y un cordial saludo a todos los que nos acompañan hoy en esta jornada. Muchas gracias, José, por tu intervención y por contarnos un poco cuál es esa visión o cuál es ese objetivo de este régimen especial que aplica para nuestro departamento. Antes de iniciar la jornada con la sesión con la doctora María Claudia, quiero explicarles un poco cómo va a ser la dinámica de este taller. Vamos a tener una presentación aproximadamente de unos 40-45 minutos,
donde se van a mostrar las generalidades del régimen y algunos ejemplos específicos y bien concretos que les van a ayudar a ustedes a entender cómo aplica este régimen para cada una de sus empresas. Pero no escucho nada. Les agradezco. Por favor, silenciar sus micrófonos para que el desempeño de la reunión sea de la manera adecuada. Todas sus preguntas e inquietudes las pueden escribir en el chat que tenemos en la reunión y al final vamos a tener la sesión de preguntas a la doctora María Claudia. Entonces, doctora María Claudia, bienvenida. Muchas gracias por ser una aliada muy importante en toda esta difusión de la estrategia CESE en el departamento. Como dijo el doctor José, este es nuestro cuarto taller ya. Vamos a seguir realizando otros talleres más adelante para seguir difundiendo toda esta estrategia en la región y mostrarles la importancia y los beneficios maravillosos que tienen para sus empresas y sus organizaciones. Bienvenida, doctora María Claudia. Buenos días, un saludo muy especial a la Cámara de Comercio, a todas las personas que hoy nos acompañan y al doctor José Duarte de Presidencia. Como mencionaba la doctora Adriana, hoy finalizamos una jornada de sensibilización que venimos realizando aproximadamente hace un mes con el fin de que ustedes conozcan este régimen tributario especial que fue concebido desde el primer momento para el Departamento del Norte de Santander, para atender la crisis migratoria que el presidente Duque desde el día 1 y antes de su posesión la tenía clara y quería trabajar por ustedes. Como les mencionaba la doctora Adriana, la idea es hablarles un poco de lo que significa este régimen tributario, sus beneficios, los requisitos, que hagamos unos ejercicios prácticos y poder resolver todas las inquietudes que ustedes tengan como empresarios. Entonces, vamos a dar comienzo. Entonces, como les mencionaba el doctor José Duarte, en esta diapositiva vemos los antecedentes de este régimen tributario especial. Esto fue un proyecto de ley que se presentó inicialmente al Congreso, pero finalmente el artículo del régimen tributario especial se da mediante la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 268, que establece el régimen de las zonas económicas sociales y especiales, el cual es reglamentado en el mes de noviembre del año pasado mediante el decreto 2112, y el presidente Duque pensó que este régimen tributario era necesario extenderlo a otras actividades económicas. Por lo tanto, en la ley de crecimiento, que es la ley de la reforma tributaria, la 2010, el artículo 147 hace una modificación. No se están viendo las diapositivas, no se están viendo las diapositivas que estás hablando. Ok, un momento, voy a volver a compartir entonces mi pantalla, ya va. ¿Ahí ya las observan? Sí, señora, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, listo. Entonces, digamos que creo que se volvió a perder o... No, tranquila, ahí se ven, ahí Ahí, se ven. No, ya están bien, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, veníamos en el artículo 147, que este beneficio se extiende a otras actividades. Más adelante les voy a explicar a qué actividades aplica, pero lo que quiero es que tengan en cuenta que el artículo 147 hace una modificación al inciso segundo del artículo 268, ¿sí? Incluyendo nuevas actividades. Y actualmente estamos en proceso de reglamentación de ese artículo 147
y pues estamos en el proceso de divulgación de este instrumento tributario, de esta herramienta. ¿Qué es? Como les mencionaba, es un régimen especial en materia tributaria. Este régimen especial en materia tributaria lo que va enfocado al impuesto sobre la renta, es decir, aplica una tarifa diferencial en el impuesto sobre la renta, y eso es lo que hay que tener. Ese es su mayor beneficio, siempre tarifa diferencial en impuesto sobre la renta, que se ve de manera análoga, por decirlo así, en la retención en la fuente. Ustedes saben que la retención en la fuente es un mecanismo, es un anticipo del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, este es un régimen especial enfocado a impuestos sobre la renta. Su beneficio es una tarifa diferencial. ¿Por qué era pertinente? Porque ¿cuál era su finalidad en sí? Como les mencionaba, su finalidad era disminuir la tasa de desempleo que vivía el departamento norte de Santander, atender la informalidad, mejorar las condiciones de vida y los niveles de pobreza, y asimismo atraer al departamento inversión y potenciar todas aquellas capacidades, todas aquellas actividades que son propias del departamento y en este caso específicamente del norte de Santander. ¿A quiénes aplica este régimen tributario especial? Entonces, como les decía, en principio fue concebido solamente para el departamento del norte de Santander, pero la ley el artículo 268 termina diciendo que son zonas económicas y sociales los departamentos de La Guajira, de Arauca y de norte de Santander, y aquellas ciudades capitales que durante los últimos 5 años su promedio sea del 14% de desempleo, su promedio de desempleo sea de un índice del 14%. Entonces, una vez cuando estamos en el proceso de reglamentación de ese artículo 268, el Ministerio de Hacienda, basado en unas cifras del DANE, de los reportes del DANE, determina que los departamentos que tienen ese promedio de desempleo durante los últimos 5 años es la ciudad capital de Quibdó y Armenia. Por lo tanto, podemos decir que este es un régimen tributario que, como ustedes pueden observar en el mapa, aplica al departamento de La Guajira, al departamento del norte de Santander, departamento de Arauca y ciudades capitales de Quibdó y Armenia. Por lo tanto, este régimen tributario solo lo contemplan el 6.2% del territorio nacional. Y por eso decimos que es un sistema, un régimen que ustedes deben de aprovechar y que no hay que perder esta oportunidad que definitivamente nunca se había dado en la historia tributaria del país, porque van a ver que es un régimen muy fácil para acceder y que su requisito, a pesar de que hay un requisito de generación de empleo, compensa con esta tarifa diferencial de impuestos sobre la renta, que es el atributo esencial de este régimen tributario. ¿Quiénes pueden acceder a este régimen tributario? Este régimen tributario, como yo les decía, está diseñado para atraer inversión extranjera, para potencializar al territorio. Entonces, es un régimen tributario al que pueden aplicar personas jurídicas en cualquier forma societaria de las que establece el Código de Comercio y que estén legalmente constituidas, ¿sí? Entonces, no aplica para una persona natural. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque nos dicen una persona natural ¿puede acceder al régimen CESE? La respuesta es no. Puede acceder mientras constituya una sociedad comercial, que puede ser una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificada, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad comandita por acciones, en fin, ¿sí? Entre otras. Pero debe ser una persona jurídica que su actividad principal esté en estos 5 sectores que vemos en la diapositiva. El artículo 268 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955, estableció que aplicaba para aquellas sociedades cuya actividad principal fuera la industria, el agro y el comercio. ¿Sí? No quiere decir, y debo ser clara en esto, que digamos la empresa no puede realizar otras actividades. Pero lo que sí es claro y que así
quedó en el marco normativo de este régimen tributario es que la mayoría de los ingresos que recibe la sociedad deben provenir de su actividad principal. En una conferencia me preguntaban, yo soy una empresa industrial y la mayoría de mis ingresos provienen de mi actividad principal, que es la industria, pero yo tengo un lote de terreno en, digamos, Bucaramanga y recibo unos arriendos. Yo le decía, pero ese porcentaje de ingresos que usted recibe por los ingresos, o sea, no creo que sea más del 5% o del 10%, porque lo importante es que su actividad principal es la que genera la mayoría de sus recursos. Como les decía, el artículo 147 de la Ley de Crecimiento, de la Ley 2010 de 2019, incluyó 2 nuevas actividades, o sea, extendió este régimen tributario a sociedades cuya actividad principal también fuera el turismo y la salud. Y esas son las 2 actividades que actualmente nos encontramos reglamentando, ¿sí? Pero no quiere decir que empresas que hoy tengan dentro de su actividad principal el turismo y la salud no puedan acceder ya a este régimen tributario, porque como ya la ley les estableció, les dio el derecho, ¿sí? Entonces es importante tener eso claro. Entonces, quiero reiterar que las empresas que pueden acceder a este régimen tributario son sociedades legalmente constituidas que hayan sido creadas en los territorios CESE. Como ya ustedes saben, ¿cuáles son los territorios CESE? Son 3 departamentos que son Arauca, La Guajira, ustedes, norte de Santander, y 2 ciudades capitales que es Armenia y Quibdó, ¿sí? Sociedades que se hayan creado ahí, no porque el decreto establece y la ley que una sociedad que digamos fue creada en Bogotá, ¿sí? Se registró en Cámara de Comercio de Bogotá y dice, no, voy a aprovechar este régimen tributario y traslada su domicilio a Cúcuta. No le aplicaría este régimen tributario. La ley es taxativa en eso y lo debemos de tener en cuenta, ¿sí? Hago también referencia a que a este régimen tributario, como les decía, aplica para personas jurídicas, pero puede ser una persona jurídica nueva. Nueva quiere decir que se ha creado después de la ley, del artículo 28, es decir, desde el 24 de mayo de 2019, o para empresas existentes, no importa la vigencia que tengan anterior a la ley, ¿sí? Entonces, aplica, para que nos grabemos, aplica para personas jurídicas, sean nuevas o existentes, que ya les hice la diferencia, qué quiere decir nueva y qué quiere decir existente, y cuya actividad principal contemple estos 5 sectores, cualquiera de estos. Listo. ¿Cuáles son los requisitos? El requisito realmente es uno, y es generar empleo, porque como yo les decía, lo que queremos es mejorar la informalidad del departamento, volverlo formal, mejorar esos índices de pobreza, de ingresos que tiene la población, porque ustedes van a decir, pero aquí se está favoreciendo nuevamente a las empresas, pero al establecer esa tarifa diferencial para las sociedades comerciales, lo que queremos es que ellas generen más empleo y así dinamizar el departamento en su parte económica. El requisito es generar el 15% de empleo directo. Ya les voy a explicar cómo se determina ese 15%, pero quiero que en este momento lo que tengan en mente es que hay que generar un requisito de empleo, que ese 15% se va a determinar de acuerdo al número de empleados. Por favor, les pido que silencien los micrófonos, porque normalmente esta es como la parte de las partes más importantes de la presentación. Que ese 15% de empleo directo lo determino con base al empleo que yo tenía en los 2 años anteriores, ¿sí? Y en el caso de nuevas sociedades, o sea, en el caso de sociedades que son creadas después de entrada en vigencia, debo generar mínimo 2 empleos, mínimo 2 empleos, y yo genero este requisito de empleo, y quiero que eso también lo tengan presente, por una sola vez, sin embargo, debo mantenerlo durante
que tengo todo este beneficio de este régimen tributario especial que lo voy a tener durante 10 años. O sea, el empleo lo genero por una vez y lo mantengo. Entonces, aquí tenemos como unas conclusiones de lo que les venía mencionando. ¿Quiénes pueden acceder a este régimen tributario? Sociedades comerciales, es decir, personas jurídicas legalmente constituidas, nuevas o existentes, ¿sí? Y no es aplicable, como les decía, a sociedades que trasladen su domicilio fiscal a estos departamentos o ciudades capitales. O sea, deben ser sociedades que se constituyan en esas regiones, que son territorios CESE. Tampoco es aplicable a empresas dedicadas a la actividad portuaria, a las actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Pero como este régimen tributario, o sea, sus atributos no se podía dejar abierto, entonces el artículo 268 estableció de la entrada en vigencia de la ley, las sociedades que quieran acogerse o aplicar este régimen tributario solamente pueden manifestar esa intención dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la ley, es decir, desde el 24 de mayo de 2019. Ya solamente nos quedan 2 años, ¿sí?, para aplicar este régimen tributario, para acogernos a él. Entonces, esto es también muy importante. O sea, no quiere decir, las personas que hoy están escuchando esta charla y dicen, pero hoy yo no tengo la capacidad de generar este empleo, no quiere decir esto que pues el año entrante se pueden ver o el año siguiente, pero hasta el 24 de mayo de 2022. Y eso sí es importante, o sea, como tener en cuenta la ventana que tenemos para acogernos a este régimen tributario. Yo les decía que este régimen tributario pues aplica a sociedades comerciales cuyas actividades principales sea el agro, la industria, el comercio, la salud y el turismo. Aquí les traigo 3 ejemplos, porque me gusta hacerlo con ejemplos porque a veces es complicado entender un poco el decreto, porque el decreto establece que toda la actividad principal debe desarrollarse en el territorio CESE. Y muchos nos dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué no? Porque si yo sí estoy constituido en, por ejemplo, en Armenia, que es un ejemplo, una pregunta que me han hecho mucho, estoy constituido en Armenia, pero mi empresa está en La Tabaida, que es un municipio aledaño a Armenia, y no puede aplicar este régimen tributario, porque su actividad principal se debe desarrollar en el territorio CESE, ¿sí? Y en el caso de Armenia, el territorio CESE es solamente Armenia, no es el municipio aledaño. En el norte de Santander, como es todo el departamento, digamos, si la empresa está constituida en Cúcuta y, digamos, su fábrica, su actividad industrial se desarrolla en los patios, pues sí les aplica, porque pues, aplica para todo el departamento, ¿sí? Pero siempre la actividad principal se debe desarrollar en el territorio CESE, unido a otro requisito que tiene la ley y el decreto, que nos dice que las empresas cuya actividad principal sea la industria y sea el agro, sí pueden comercializar fuera del territorio CESE, es decir, pueden tener establecimientos de comercio por fuera de ese territorio CESE. Una fábrica de zapatos, su actividad principal se desarrolla en la ciudad de Cúcuta y tiene establecimientos de comercio en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín. Es muy importante es tener en cuenta esto. No obstante, el decreto también y la ley dice, las empresas cuya actividad principal sea el comercio, sí no pueden desarrollar actividades de comercialización por fuera del territorio CESE. Como yo les decía, lo que se quiere es potencializar a la ciudad. Entonces, ¿de qué tiene sentido que yo vaya, me constituya en Cúcuta y lo vender por fuera para que mis ingresos no tengan impuestos sobre la renta, tengan una tarifa diferencial de impuestos sobre la renta? No tiene sentido. Por eso, entonces, las empresas cuya actividad principal es el comercio no pueden desarrollar actividades de comercialización por fuera del territorio CESE, es decir, no pueden tener establecimientos de comercio para vender sus productos.
¿sí? Aunado a esto es porque lo que se quiere es que el empleo que se genere sea en el departamento, en el territorio. Por eso, entonces, una empresa cuya actividad principal es, por ejemplo, la industria y puede tener establecimientos de comercio fuera del territorio cese, el empleo sí debe ser del departamento, debe darse, vamos a hablar más adelante, en el departamento. Entonces, teniendo esto como referencia, tenemos nuestro ejemplo 1. Una empresa cuya actividad principal es la agroindustria. Es una empresa que existía antes de la entrada en vigencia de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, antes del 24 de mayo de 2019, y se acoge a este régimen tributario. ¿Puede comercializar en el territorio cese? Sí, por eso ustedes le ven un chulito verde. Sí puede comercializar por fuera del territorio cese, y es decir, puede tener establecimientos de comercio por fuera del territorio cese. Por favor, silenciemos los micrófonos. Ejemplo 2, tenemos una empresa cuya actividad principal es el comercio. Esa empresa sí no puede tener establecimientos de comercio por fuera del territorio cese. O sea, toda su operación es importante, ¿sí? O sea, toda la facturación, todo debe ser dentro del territorio cese y no puede tener establecimientos por fuera de ese territorio cese. El decreto también establece que tampoco se puede, en este caso, comercializar con el otro territorio cese. O sea, digamos como que yo tengo el establecimiento de comercio en Armenia, que es territorio cese, pero yo estoy constituido en Cúcuta. Perfecto, entonces por eso la opción para este tipo de empresas que tiene su actividad principal sea el comercio. Y en el ejemplo 3 tenemos una empresa agropecuaria, pero se crea en junio del 2022, tampoco le aplica este régimen tributario. Es importante tener en cuenta que a este régimen tributario solamente nos podemos acoger hasta el 24 de mayo de 2022. ¿Por qué? Porque la ley nos creó, como estableció el periodo de quienes pueden, que el periodo para acceder a este régimen tributario son 3 años a partir de entrada en vigencia de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Esta ley fue expedida el 24 de mayo de 2019. Por lo tanto, yo me puedo acoger hasta, yo diría, 23 de mayo de 2022. Inconvenientes. En este punto también quiero decirles que el primer año para aplicar régimen tributario cese es el año 2020. Sí, a pesar de que este régimen fue creado en el año 2019, el artículo 38 de la Constitución Política establece que sí aplicar la vigencia siguiente, ¿sí? Y como ustedes saben, el IVA es un impuesto de causación anual, se causa cada año, ¿sí? Al 31 de diciembre de cada año. Entonces, la al 2019 era el 2020. Por lo tanto, el 2020 es el año 1 en el que yo puedo aplicar régimen cese, ¿sí? Pero si yo, digamos, no me acogí este año, me acojo en el 2022, pues el 2022 será el año 1. O si me acogí en el año 2021, pues el 2021 será el año 1. El beneficio tiene una duración de 10 años. Y de si yo me acojo en el 2020, en el 2021 o en el 2020. Como les mencionaba el doctor José, en esta gráfica podemos ver que a pesar de las circunstancias y de la situación que vive el mundo entero, porque no es una situación solamente que vivamos nosotros, Colombia, hemos seguido aumentando. Y ustedes han sido el departamento que definitivamente ha aprovechado este beneficio. A corte de ayer, 6 de mayo, íbamos en 599 empresas. Ustedes pueden observar, o sea, ya en marzo estábamos en la crisis y seguimos aumentando,
seguimos aumentando, los felicito realmente y hago una mención especial en este momento a la Cámara de Comercio, aunado a Investment Norte Santander, porque el trabajo que han hecho es excelente. Tanto en el acompañamiento con cada empresario, despejando y resolviendo sus inquietudes. Bueno, ¿cuáles son los beneficios y los atributos de este régimen tributario? Como yo les decía, es un beneficio, un atributo que está enfocado en el impuesto sobre la renta, que a su vez se traspasa a retención en la fuente, porque la retención en la fuente será un mecanismo anticipado del impuesto sobre la renta. Entonces, el beneficio es, durante 5 años voy a tener una tarifa del 0% de impuesto sobre la renta, 0%. Aquí el ejemplo, una empresa que se acoge en el año 2020, durante los 5 primeros años tiene tarifa 0. Y durante los 5 siguientes tiene una tarifa del 50% de la tarifa de impuesto sobre la renta que esté vigente a partir de ese 5º año. Digamos que hoy estuviéramos en el 5º año, pues la tarifa en impuesto sobre la renta hoy es el 30%. Entonces, como es el 50%, me aplicaría una tarifa del 15%. Como ustedes pueden ver, es una tarifa realmente competitiva frente a las que tienen las otras sociedades constituidas en las otras regiones del país y frente a los países de nuestra región. Es una tarifa competitiva. Este realmente es el atributo de este régimen tributario. Ahora, como yo les decía, es análoga a esta tarifa a la retención en la fuente, y es lo que llama más la atención en este momento de tiempos de crisis, es que a mí, si yo me acojo hoy al régimen tributario CESE, no me pueden aplicar retención en la fuente. No quiere decir que no tengan la obligación formal. Lo que pasa es cero, porque la tarifa se aplica en retención en la fuente. Cuando vaya en el 5º año, la tarifa que me van a retener será el 50% de la tarifa que me aplicaría en ese momento, ¿sí? Entonces, hoy en día, en este momento, las empresas que pues les aplican retención en la fuente, pero con una tarifa de 0, eso les da a las empresas flujo de caja. Y ese es un atributo que llama mucho la atención en este momento de crisis. Entonces, vuelvo y en términos generales les digo, este beneficio está enfocado al impuesto sobre la renta. El beneficio consiste en tener un beneficio en impuesto sobre la renta durante 10 años, durante los primeros 5 una tarifa de 0 y durante los 5 siguientes una tarifa del 50% de la tarifa que esté vigente, y este beneficio se aplica de igual manera en la retención en la fuente, ¿sí? Claro, ustedes me dicen, ¿cuándo yo veo el beneficio reflejado? Pues en impuesto sobre la renta lo voy a ver reflejado el año entrante, cuando presento mi declaración del año 2020, si me acogí en el año 2020. ¿Sí? Y de ahí, en ese momento, empiezo a contar los años y los 5 siguientes con la tarifa del 50%. La retención en la fuente, como es un anticipo del impuesto sobre la renta, entonces sí la voy a ver, el impacto va a ser inmediato a partir de este momento. Si yo me acojo, digamos, hoy voy y actualizo mi RUT, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo se acogen a este régimen tributario. Pero aquí les termino de reforzar esta diapositiva diciendo, entonces la empresa se crea en el año, empresa creada en el año 2020, me creé, o sea, es decir, soy una empresa nueva, me acojo inmediatamente al régimen CESE. ¿Cómo me acojo al régimen CESE? Lo que tengo es que en mi RUT, en el momento en que yo estoy creándome como empresa o en el momento en que actualizo mi RUT, voy a la hoja 2 del RUT, en la casilla, en la casilla 89, código 109, y ahí está la casilla correspondiente a CESE, ¿sí? Esto lo hacen virtualmente a través de la página web de la DIAN, ¿sí?
La Cámara tiene en sus redes o les pueden facilitar un instructivo que sacó la DIAN en relación a cómo uno se acoge al régimen CESE o cómo actualiza el RUT para régimen CESE, pero es así, hoja 2 del RUT, casilla 89, código 109. Entonces, esta empresa que se crea en mayo de 2020, en su RUT puso en su hoja 2, señaló que era régimen tributario CESE. Perfecto. Entonces, ella lo que tiene que hacer después de haber hecho eso es generar el requisito de empleo, que en la siguiente diapositiva se los empiezo a explicar, pero antes de cada año de aplicar la tarifa correspondiente de renta, como les mencionaba, el impuesto de renta es un impuesto de causación anual, es decir, mi impuesto de renta correspondiente al año 2020 se va a causar en el 31 de diciembre del año 2020 y lo voy a declarar en el año 2021. Aquí pueden ver que yo pongo declara año 2020 en el 2021. En el 2021, antes del 29 de marzo de 2021, debo enviar unos documentos a la DIAN, reiterando que yo sí cumplí con los requisitos del régimen tributario CESE y que por eso en mi declaración de renta se va a ver una tarifa de cero, ¿sí? O sea, es decir, no voy a tener impuestos sobre la renta, porque así yo tenga los ingresos que tenga al multiplicar y la base gravable me dé X valor, al multiplicar por cero, mi impuesto a pagar va a ser cero, ¿sí? Y esta información que hay que enviar a la DIAN, hay que enviarla todos los años, durante los 10 años que se tiene el beneficio, siempre antes del 29 de marzo de 2021. Y en esa fecha, si quiero ser, si ustedes la ven, la tengo señalada en más fuerte el color, porque si yo no me envío esa información, me voy a ver que forzada que tengo que aplicar la tarifa vigente de renta, que está establecida en el artículo 240 del Estatuto Tributario. Entonces, por eso es importante cumplir con este requisito, que al final es un requisito formal, porque cuando les explique qué documentos hay que enviar, son los documentos que soportan de que yo específicamente sí desarrollé toda mi actividad principal en el territorio CESE, cumplí con mi requisito de generar empleo y ya. O sea, a eso se refieren esos documentos que yo voy a enviar antes del 29 de marzo de cada año. Entonces, en nuestro ejemplo, nuevamente, empresa que se crea en el año 2020, para esta empresa el año 1 es el año 1 de este régimen tributario, tiene el beneficio durante 10 años. Por favor, silenciemos los micrófonos para poder continuar. Gracias. Bueno, entonces, esta empresa que es creada en el año 2020, su beneficio termina de los 10 años en el año 2029, que al final la declaración de renta del año 2029 la voy a presentar en el año 2030 y ahí termina el beneficio. Aquí ven que esta empresa entonces del año 2020, su quinto año con tarifa cero es el año 2024 y a partir del 2025, o sea, ya empiezo con una tarifa del 50%. En este ejemplo 2, les traigo una empresa que se constituye el 24 de mayo de 2022. ¿Y por qué pongo esta fecha? Porque es el último día, es el último momento en que yo tengo para acogerme a este régimen tributario. Acuérdense, si yo me acojo el 25 de mayo, ya no aplica, ya no está vigente. O sea, la ley estableció una ventana de 3 años para acogernos a este régimen tributario. Entonces, si la empresa se acogió en el año 2022, el año 2022 es su año 1. Es decir, en el 2022 es que voy a generar el requisito de empleo. La renta del año 2022 pues la voy a presentar en el año 2023 y tengo hasta el 29 de marzo de 2023 y así sucesivamente para presentar todos los años esos documentos, donde demuestro que mi actividad se está dando dentro del territorio CESE, mi actividad principal es dentro del territorio CESE y que generé
el empleo en el primer año y lo mantuve lo estoy manteniendo cada año, ¿sí? Por eso es que hay que presentar estos documentos todos los años, porque la DIAN necesita verificar que ustedes sí están manteniendo ese empleo que generaron en el año 1. Esta empresa que se acoge en el año 2022, pues sus 10 años finalizan en el 2031 y pues la declaración del año 2031 la presento en el 2032, es decir, antes del 29 de marzo de 2032 deberé también estar enviando los documentos que envié en el año 1, ¿sí? Eso es importante. Todos los años voy a cumplir con esta obligación formal, porque el hecho de que yo tenga una tarifa 0 y luego una tarifa del 50% y que tenga un beneficio en retención en la fuente, no me exime de las obligaciones formales que yo tengo con estos impuestos. No, cuando uno dice tarifa 0, no quiere decir que la sociedad deje de ser de contribuyente del impuesto sobre la renta. La sociedad va a tener que seguir declarando el impuesto sobre la renta, preparar la declaración. Lo que pasa es que la tarifa que va a aplicar es 0 y el resultado pues será 0 lo que da a pagar, porque multiplico por 0. Y en el momento en que multiplique la tarifa que me aplican cuando sea el 50%, pues me dará un valor a pagar. Pero la obligación formal no desaparece. Una pregunta muy frecuente es, Liz, yo tengo el beneficio del régimen cese, pero me tengo que hacer autorretención. Pues usted tiene que seguir cumpliendo con su obligación formal de presentar la declaración de retención en la fuente. Lo que pasa es que usted, pues, no, como su tarifa es 0, pues no tiene autorretención. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es importante, las obligaciones formales se mantienen, porque ustedes siguen siendo contribuyentes del impuesto sobre la renta y contribuyentes de retención en la fuente. Lo que pasa es que ya tienen una tarifa diferencial. Y aquí llegamos al requisito que exige este régimen tributario. Entonces yo les decía, el único requisito realmente y que le genera, digamos, podríamos decir un costo a la empresa, pero que se ve compensado con esa tarifa diferencial, es que hay que generar empleo. Y la norma dice, aquellas sociedades deben generar un aumento del 15% teniendo como base el promedio de los 2 años anteriores, ¿sí? Entonces vamos a empezar con un ejemplo 1. Una empresa que se creó en el año 2013, o aquí pueden poner todos los años que ustedes quieran, 2017 hacia atrás, ¿sí? Entonces, yo como, digamos, empresa, digo, conozco este régimen tributario y dijo, sí, me quiero acoger y lo conocí en el año 2020, entonces yo lo voy a empezar a aplicar en el año 2020. ¿Cómo determino ese porcentaje de empleo? Entonces, la norma dice, tenga en cuenta el promedio de los 2 años anteriores. Es decir, si yo me acojo en el año 2020, mis 2 años anteriores es el 2019 y el 2018, ¿sí? Si yo me acogiera en el año 2021, pues mis 2 años anteriores es el 2020 y el 2019. Si yo me acojo en el 2022, pues miro el 2021 y el 2020. O sea, siempre miro los 2 años anteriores al año 1 que yo me estoy acogiendo. Acuérdense que solamente tengo hasta el año 2022 para acogerme, hasta el 24 de mayo. Entonces, esta empresa del año 1 que se crea, que se acoge a este régimen tributario en el año 2020, acuérdense, es una empresa existente que puede haberse creado, en este caso del ejemplo, en el año 2013. Entonces me voy al año 2018 y digo, ¿cuántos empleos tuve en el año 2018? Debo coger mes a mes y mirar qué empleo tuve en cada mes. Entonces determino, en enero tuve tantos empleados y así sucesivamente. Una vez determino el empleo que tuve en cada mes, cuando yo les menciono empleo, tiene que ser empleo directo, con todas las prestaciones sociales. Aquí no aplica contratos de prestación de servicio, es un empleo formal, porque lo que queremos incentivar es eso. O sea, y empleo directo dentro del concepto que establece el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Entonces, cojo mes a mes del año 2018 y sumo
y divido en 12 y así determino el empleo de ese año. En mi ejemplo, es el promedio del año 2018 es de 10 empleados, ¿sí? Luego voy al año 2019 y hago el mismo ejercicio. Esta es una empresa, entonces en enero, febrero, marzo, y voy determinando el empleo que tuve en cada año. Acuérdense, empleo que cumpla con todas las prestaciones sociales. En mi caso, el promedio me dice que yo en el año 2019 tuve 12 empleados. Entonces, acuérdense que el requisito dice, para usted determinar la base del 15%, usted tome el promedio de los 2 últimos años anteriores del empleo. Entonces, como 10 más 12 me da 22. Vamos acá, vamos a mirar esta parte de la diapositiva que les estoy señalando. 10 más 12 me da 22, divido en 2. ¿Sí? Eso me va a dar 11. Y a ese número, a ese promedio que me da como resultado de tomar mi empleo de los 2 años anteriores, le determino el 15%. Multiplico por el 15%. Multiplico por 15, divido por 100 para determinar el porcentaje y en mi ejemplo me da 1.65. Entonces aquí dicen, pero entonces ¿yo cómo hago para generar 1.65 de empleo? No, la norma también fue muy clara en decir que mínimo las empresas deben de generar 2 empleos. Entonces siempre mínimo 2 empleos. En este caso, entonces siempre me voy a aproximar al 2. Pero la DIAN en diciembre sacó un concepto en relación a la generación de empleo en CESE. Dice que, por ejemplo, si aquí lo que me hubiera dado es 4.65, me aproximo al número más alto, pero si me da 4.3, por ejemplo, me aproximo al número inferior. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero en mi caso, como es si me hubiera dado, digamos, 1.3, siempre debo aproximarme al 2 porque la ley sí dijo, siempre mínimo 2 empleos. ¿Sí? Entonces, voy a repetir esta parte porque siempre, normalmente, aquí surgen las dudas que vemos al final de las preguntas. Entonces, ¿qué hago para determinar mi 15%? Rápidamente, determino el promedio de empleos del año 2018, en mi ejemplo. Determino el promedio del año 2019. Me da 10 más 2, en mi caso, 22, divido en 2. Y a ese número que me da, que en mi caso es 11, lo multiplico por 15. Y ese es el número de empleos que yo debo generar. En mi caso, que me da 1.65, la norma siempre el artículo 268 y el decreto 2112 dijeron que siempre me debo aproximar al 2. En el caso donde me dé un número mayor a 2, que sea 2.6, me debo aproximar al 3. Si me da 3.2, si me da 3.6, me aproximo al 4. Si me da 3.2, voy hacia el 3, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta que en mi caso yo lo que debo generar es 2 empleos, voy y reviso mi planta de personal el 31 de diciembre. ¿Con cuántos empleados yo terminé el 31 de diciembre del año 2019? En mi caso, fue 12, porque todo el año tenía 12 empleados, 12. Entonces, yo a ese 12 le debo sumar mis 2 empleados. Y, es decir, en el año 2020 yo ingresé a mi nómina 2 empleados más y yo sucesivamente mantengo esos 14 empleados, ¿sí? Acabo de explicar y posteriormente le muestro que lo mantengo. También al final les voy a mostrar cómo es el ejercicio para demostrar el mantenimiento del empleo. El ejemplo 2. Empresas antiguas de menos de 2 años de constituidas o nuevas. O sea, no tengo los 2 años, no tengo cómo determinar ese empleo.
porque tengo 2 años de base. Aquí es una empresa que se creó en el año 2020 en el acuérdense que ahí, señora. Perdóname, aló. que te interrumpa. Es que yo creo que sí sería pertinente que repitieras los últimos 3 minuticos. Es que se ha estado entrecortando y me parece que es súper importante para los empresarios esta explicación que estás dando. Claro, que hay que cumplir realmente. El requisito de empleo, la norma dice, debe generar punto tomando como base en promedio los 2 últimos años, ¿sí? Entonces, yo tengo en mi ejemplo una empresa que estaba creada en el año 2013, su año 1, se acogen a este régimen tributario en el año 2020, que es su año 1. Entonces, ¿cuáles son sus 2 años anteriores? Pues el año 2019 y el año 2018. Determine el promedio de empleo que generé ese año. ¿Cómo yo determino el promedio? Cojo mes a mes. Es importante coger mes a mes las planillas de seguridad social, mirar cuántos empleados, cuántos ingresaron, cuántos salieron, para mirar mes a mes de empleados que tenía. Una vez determino ese promedio de empleados mes a mes, sumo y divido en 12, que es lo que tiene el año. Y eso me da el promedio del año 1. Mes a mes, ingresos en el mes, y así voy determinando el promedio de empleo de cada mes. Una vez ya tengo determinado el promedio de los 12 meses, divido en 12 y ahí obtengo mi promedio de ese año. Sumo cada año, sumo esos 2 años, y una vez sumado esos 2 años, en mi ejemplo me da que 10 más 12 son 22. Divido en 2, porque me dice promedio de los 2 años, divido en 2. Y ahí obtengo que mi base al 11 le determino el 15%, y en mi ejemplo el resultado es 1.65. En la parte inferior de cálculo del incremento. Como me da 1.65, para empresas que dan números que no son mayores a 2, siempre debe ser mínimo 2. Siempre mínimo 2, ¿ok? Si en el caso de que me diera 5.6, de acuerdo al concepto de la DIAN del mes de diciembre del año pasado, en generación de empleo de cese, si me da 5.6 me debo aproximar al número mayor, es decir, 6. Si me da 5.3 al número inferior, que sería 4, sería 5, ¿sí? Eso es muy importante. Una vez tengo determinado el número de empleados que debo generar, que en mi caso es 2, ¿sí? Se los al número de empleados con que terminé el año 2019. En mi caso, el promedio coincide con el promedio del año 2019, coincide con el número de empleos que yo tenía en diciembre del año 2019, que en mi caso es 12. Entonces, a esos 12 le sumo 2 y tengo ahora 14 empleados. Entonces, en el año 2021, cuando yo le debo enviar la documentación a la DIAN, que acuérdense que les dije que era antes del 27 de marzo de cada año, pues le hago este ejercicio aritmético y le demuestro, mire, señor, mi planta, mi promedio para determinar el 15% fue 11 y le saqué el 15% y me da a uno aproximado. Yo voy a ingresar a mi nómina 2 nuevos empleados, porque yo terminé mi nómina terminó el 31 de diciembre de 2019 con 2 empleados, 12 empleados. Entonces, 12 más 2, 14. Por eso yo hoy tengo en mi nómina 14 empleados. Y luego, todos los años después del año 1, le voy a demostrar a la DIAN que mantengo los 14 empleados. Ya les voy a explicar más adelante porque me van a decir, pero María Claudia, yo todos los meses no tengo el mismo número de empleados, o la persona, Juan, se me fue, me renunció, y entonces en ese momento mi nómina fueron 10
empleados. Entonces, el decreto también conoce esa realidad de las empresas, ¿sí? Entonces, ya más adelante les voy a explicar ese tema. Lo importante en este momento es, quiero que tengan en cuenta cómo se determina el empleo para aquellas empresas que sí tienen más de 2 años de constituidas, ¿sí? María Claudia, ¿sí? María Claudia, qué pena interrumpirte. Yo sé que las preguntas están al final, pero me parece válida esta apreciación. Tú dices que aquí el promedio te da 2 y que tú se lo sumas a los 12. ¿Y por qué ese 2 no se lo sumas al promedio de los 2 años que me da 11? Es concepto de la DIAN. Es al final de diciembre 31 del 2019. Puedes revisar el concepto de diciembre de 2019. Si quieren, yo al finalizar la presentación se lo copio a la Cámara de Comercio, y fue la DIAN la que determinó que ese promedio no dicen eso, ¿sí? Pero el concepto de la DIAN sí. Ese concepto es solamente sobre generación de empleo de cese. No, yo te entiendo, María Claudia. Es de ahí que por eso hago énfasis. Pero ¿sí? acordémonos que los conceptos de la DIAN son para estricto cumplimiento de los funcionarios de la DIAN. Nosotros los contribuyentes nos tenemos que apegar a la ley. Y el decreto por ningún lado dice, el 2112, que yo que el 15% se lo tengo que sumar al último día del año 2019. A mí me dice es que yo se lo tengo que sumar es al promedio. Yo te hago una pregunta. Claro. Si tú en diciembre terminas con 10 empleados, si tú con 10 o con 8, ¿se lo sumas al 8? No, porque está por medio Yo entiendo esa pregunta, y realmente es algo que nosotros desde Mincomercio tenemos unos temas pendientes para revisar con la DIAN. Yo en este momento lo que quiero transmitirles es lo que está vigente y los pronunciamientos que han estado, ha dado la DIAN sobre este tema, ¿sí? Pero es un tema que nosotros tenemos pendiente revisar con la DIAN, para que, pues, digamos, revisemos el tema, que es la autoridad competente, ¿sí? Y pues yo estoy hablando desde el punto de vista como gobierno, ¿sí? No estoy hablando a título personal. Pero es cierto lo que usted menciona. El artículo 268 y el decreto no mencionan en ningún lado que debe ser con corte a los empleados que yo tenía el 31 de diciembre de 2019. Pero cuando uno va y revisa el concepto, sí observa eso. Pero es un tema que tenemos dentro de nuestros temas pendientes, como así decía el doctor José Duarte, temas que estamos trabajando con la DIAN, lo tenemos pendiente para revisar. Acuérdense que está pendiente por salir otro decreto en relación a CESE, que va a regular las actividades de turismo y salud. Pero en ese decreto, por ejemplo, también estamos revisando si la actividad de construcción hace parte del régimen tributario CESE, ¿sí? Porque es un tema en que nosotros como gobierno nos tenemos que poner de acuerdo. Porque la DIAN dice que construcción no entra en Mincomercio, para Mincomercio sí. Entonces, debe salir un criterio unificado del gobierno, y esos son los temas que estamos revisando. Por ejemplo, en este momento muchos bancos aplican la retención y no les deberían aplicar, ¿sí? Es otro tema que también estamos revisando. Digamos, estamos construyendo de este tema, es la primera vez que se da en el país y lo estamos construyendo, pero su apreciación es totalmente válida. Y afortunadamente, como yo les mencionaba, este requisito de empleo lo voy a tener que demostrar el año entrante, ¿sí? Entonces, tenemos, gracias a Dios, este tiempo para trabajar en esto y que podamos unificar, pero es lo que está vigente en este momento. Y el problema, pues, es el concepto en este momento de la DIAN. Y la DIAN, como usted bien lo dice, lo aplican los funcionarios, pero el funcionario que tenga el día de mañana su declaración, su declaración donde muestra cómo hizo el incremento de empleo, pues se va a tener que acoger al concepto de la DIAN, ¿sí? Entonces me rijo por el concepto de la DIAN porque es lo que está vigente en este momento, pero es un tema que tenemos por revisar. Y gracias por su intervención. No sé si quiera que profundicemos más ahí o seguimos. Bueno. No, lo que tú dices tienes razón. Vale. O sea, esto lo tienen que salir a reglamentar y no propiamente la DIAN. Porque es que si en este ejemplo que tú colocas, en diciembre del 2019, tú terminas con 7 empleados,
no le puedes sumar los 2 a los 7 porque te va a dar 9 inferior al promedio que tú sacaste, porque el promedio son 11. No, pero ven, no. Claro, pero es que, o sea, la DIAN lo que está diciendo en su ejemplo, o sea, si usted me dice, por ejemplo, 7, ¿sí? Y claro, mi promedio era 11. Yo al 7 le sumo el 2, claramente me va a dar 9 y ese sería el número de empleados que tengo que mantener según la DIAN, ¿sí? Y en este momento es la doctrina que está vigente, ¿sí? Pero es un tema que entraremos a revisar. Y lo dejo hasta ahí y lo tengo dentro de mis... la próxima semana tenemos una reunión presidencia, Mincomercio y la DIAN para revisar todos estos puntos. Entonces, bueno, este ejemplo, como les decía, entonces mi incremento y cada año lo voy a demostrar ejercicio de mantenimiento. En esta diapositiva les traigo una empresa de menos de 2 años de constituida. Se constituye empresas nuevas solamente me deben de generar 2 empleos. 2 empleos, por lo tanto yo le demuestro a la DIAN que genere mis 2 empleos y me mantengo con los 2 empleos. Aquí también hago énfasis. Si usted el día 1 le mostró a la DIAN que usted se creó con 5 empleos, pues usted le va a tener que seguir manteniendo ese número de empleos a la DIAN, porque acuérdense cuál es la finalidad de la norma: generar empleo, ¿sí? Generar empleo, y para eso está creado este régimen tributario. Entonces, yo llamo a que si ustedes en el año 1 le demuestran a la empresa que tienen 4 empleos, se tienen que mantener con los 4 empleos, a diferencia de que si usted en el año 1 sí tuvo 2 empleos y en el año 2 ya tiene 3, pero usted le sigue demostrando que se mantiene con los 2 empleos. No quiere decir que si usted en el año 2 tiene 3, de ahí en adelante tiene que ser 3. No, porque acuérdense que el incremento solamente se genera por una vez y ese incremento lo mantengo, y eso es lo que le demuestro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y en mi tercer ejemplo es una empresa que se crea en el año 2018. Entonces, pues claramente no tiene los 2 años. Y haciendo referencia a la intervención anterior del señor, en este caso, que es un ejemplo que también está en el concepto de la DIAN en este caso, si el aumento no lo hace sobre los empleados que tenía al 31 de diciembre del año 2019, sino lo hace sobre el promedio. Y por eso es un tema que tenemos que conversar con la DIAN. Entonces, determino el número de empleados de promedio del año 2018, pero como es una empresa de diciembre, pues determino los empleos que generé en diciembre. Y en el año 2019 hago el ejercicio de cada mes, de mirar los ingresos, egresos de cada mes, y así voy determinando el empleo que generé en cada mes. En mi caso, sumo el promedio de empleo de cada mes, que son 13, divido en 13 y me da 20. Y a ese 20 le determino el 15%, 20 por 15 da 3. Y a ese 3 sí lo sumo sobre el promedio, 20 más 3. Y así debería ser el ejercicio 1. Realmente así debería ser el ejercicio 1. Pero lo que yo les dije, me estoy rigiendo en este momento por la doctrina que está vigente, por lo que está ya expedido, pero es un tema que estamos revisando. Pero si ustedes van a ese concepto de la DIAN, en este caso, para empresas que tienen menos de 2 años de constituidas, el incremento sí lo suma al promedio. Y eso es súper importante. Entonces yo hago este ejercicio y le demuestro a la DIAN. Que en mi caso no son 2 años anteriores, sino 13 meses. Y a 23, y es lo que le sigo manteniendo, el mantenimiento que debo demostrar en los años siguientes. Y en este ejercicio, es el ejercicio de cómo yo después del año 1 le voy a demostrar el mantenimiento de empleo a la DIAN. Entonces, aquí hay 2 ejercicios, donde siempre el año 1, cuando yo determiné ese incremento, me dio que yo debía mantener 34 empleados.
Entonces, como yo les decía, la ley y el decreto reconocen que yo todos los meses no tengo el mismo número de empleados. Ustedes pueden ver aquí, esta empresa ya en el año 2021, el mes a mes de cada empresa, tiene número de empleados diferentes todos los meses. Enero, febrero, marzo, en enero 38, en septiembre observan que 30. Entonces, es así como se determina el ejercicio de mes a mes. Ingresos menos egresos, y ahí tengo el número, el promedio de mi mes. Y sumo y divido por 12. Y siempre mi resultado debe ser lo que yo me comprometí. Que en mi caso, en este caso 1, era 34. Aquí me da 34.16, estoy cumpliendo, ¿sí? Muchas personas que ya se acogieron a este régimen tributario, pues a raíz de la crisis han manifestado también que no van a poder cumplir con el requisito de empleo. Desde el gobierno, también dentro de esos temas pendientes, estamos trabajando un régimen de transición para esas empresas que se acogieron en el año 1, en este año, y que a pesar de que no pueden cumplir, pues si no pueden cumplir, aplicará la tarifa normal. Pero lo que estamos trabajando es que se puedan acoger el año entrante, ¿sí? O sea, porque es que también el decreto dice que si uno incumple el requisito de empleo ya no se puede acoger. Entonces estamos trabajando desde el gobierno nacional cómo podemos mirar un régimen de transición que a pesar de que no generen el empleo, pues sí se puedan acoger en el año siguiente o en el año 2022 hasta el 24 de mayo. Entonces de eso también llamó la atención. O sea, lo que les decía es algo que estamos construyendo todos los días. Todos los días estamos construyendo y estamos revisando cómo realmente cumplir con la finalidad de este régimen tributario. En mi otro ejemplo, tengo una empresa donde mi base me dio 10, o sea, que yo debía mantener 10 empleados. Entonces hago el mismo ejercicio de enero a diciembre. Determino mes a mes el número de empleados que tuve, divido en 12 y siempre mi resultado debe ser el promedio que me comprometí a mantener, que en mi caso es 10, ¿sí? Y así este mismo ejercicio está así, esta acción aritmética, año a año, después del año 1, en el año 2, en el año 3, hasta el año 10, se lo voy a tener que demostrar a la DIAN. Es así que se hace. Yo les decía que hay que enviar una información a la DIAN antes del 27 de marzo de cada año. ¿Cómo envío yo esa información? ¿Qué debe contener esa información que debo enviar todos los años? Entonces, una declaración de legal ante notario público de la sociedad, donde yo digo físicamente me encuentro en la CESE, adjunto mi certificado de existencia y representación y una certificación firmada tanto por representante legal o revisor fiscal o en su defecto, porque hay empresas que no tienen revisor fiscal, contar el promedio de empleo generado durante los 2 últimos años, adjuntando las copias de las planillas de seguridad social respectivas para que la DIAN pueda verificar ese ejercicio y decir que toda mi actividad económica, es decir, mi actividad principal, de la que provienen la mayoría de mis recursos, se desarrolló en el territorio CESE. Eso es lo que básicamente yo debo enviar cada año. Tengo otras 2 obligaciones. La primera, pues, si quiero ser CESE, inscribirme y mantener actualizado el RUT, en la hoja 2, en la casilla 89, en el código 109. Y mantener el aumento de empleo directo durante todo el periodo en que aplique este régimen. Por lo tanto, después del año 1, yo debo hacer el ejercicio aritmético del mantenimiento de empleo. Realmente, digamos, hay 3 conceptos de la DIAN. Uno que salió antes de la expedición del decreto, donde le preguntaban si el régimen CESE era compatible con zonas francas. La DIAN se pronunció y dijo que sí, que era compatible. O sea, uno podría obtener los 2 beneficios, una sociedad podría tener los 2 beneficios al mismo tiempo. El de generación de empleo que les menciono, y un tercer concepto que salió recientemente, en marzo, que va a hacer relación a la autorretención.
si se debían aplicar o no tarifa de autorretención o si deberían presentar la declaración de retención, y beneficios para aquellas empresas que no pagan prestaciones, caja de compensación. Entonces, esos son como los 3 conceptos que han salido al respecto. Entonces, pues, quedo abierta a poder profundizar un poco sobre este régimen tributario especial. Muchas gracias, María Claudia, por tu intervención. Voy a empezar con la última pregunta porque acabas de mencionar estos conceptos. Nos preguntan que cuáles son los números de los 3 conceptos, por favor. Uy, no, tendría que mandárselos porque realmente pues no me sé los números, no tengo los números a la mano. No los tengo. Muy bien. En este momento a la mano, pero miren, por ejemplo, espérate, Adri, un segundo, el de zona franca es de, pues les voy a decir a zona franca. Y el otro, el de empleo, es del mes de diciembre. Me comprometo a compartirlos inmediatamente, finalice la conferencia con ustedes para que se los puedan compartir a las personas que nos acompañan hoy. Muy bien, muchas gracias. Para los que están participando, les quiero informar que a sus correos electrónicos vamos a enviar la presentación que acaba de hacer la doctora María Claudia. Este webinar ha sido grabado también, les vamos a enviar el link para que ustedes puedan revisarlo nuevamente en detalle y les vamos a colocar el correo electrónico de la agencia de inversión que a través de nosotros ustedes pueden canalizar todas sus inquietudes o las dudas que no hayan sido despejadas en el taller. Vamos a iniciar, doctora María Claudia, entonces con las preguntas que han sido más recurrentes durante su intervención y la primera es la siguiente. ¿Puedo vender desde territorio CESE a los demás departamentos no CESE? Es decir, la negociación y facturación la realizo desde Cúcuta, pero con despacho a Bogotá, por ejemplo. Sí, acuérdense que sobre todo para este sector industrial, así está contemplado claramente en el decreto, que aquellas empresas cuya actividad principal es el agro y la industria pueden comercializar por fuera del país, pueden tener establecimientos de comercio por fuera del territorio CESE, o sea, es decir, por fuera del país o por fuera del departamento, o sea, es decir, dentro de Colombia. La restricción está para aquellas empresas cuya actividad principal es el comercio, que si no pueden establecer establecimientos de comercio por fuera del territorio CESE. Si realizan la operación de venta dentro del territorio CESE, pues uno no le puede impedir a la persona que la mercancía la lleven para otro territorio, pero la operación de venta, si su actividad principal es el comercio, se debe realizar dentro del territorio CESE. Muy bien, muchas gracias. Voy a la siguiente pregunta. Soy una comercializadora, me establecí en Cúcuta, pero tengo ingresos en otras ciudades alrededor del 30%. Sigo siendo beneficiario de CESE y los ingresos por fuera estarían grabados, y si es así, ¿qué deducciones fiscales podría tener? Bueno, hay que entrar a revisar específicamente esos ingresos que tiene por fuera del territorio CESE, a qué actividad corresponden, ¿sí? El régimen tributario no estableció un centro de costos para ingresos que estén por fuera del territorio CESE. O sea, aquí todos los ingresos estarían grabados con esa tarifa. Lo que sí es muy enfático el decreto y la ley es que la actividad comercial principal debe de desarrollarse en el territorio CESE. O sea, la actividad de industria debe ser en el territorio CESE, la actividad de agro debe ser en el territorio CESE.
son actividades principales comercio y comercializan, o sea, que le venden a otras partes del país, ojo, la operación de comercio por fuera del territorio CESE son aquellas empresas cuya actividad principal es la industria y cuya actividad principal es el agro. Entonces ustedes me van a decir, María Claudia, pero mi fábrica de zapatos que está en Cúcuta, pero yo tengo todos mis establecimientos fuera del país y de eso es que recibo los ingresos. No, acuérdense, su actividad principal es la industria, claramente. Usted sí obtiene sus ingresos, pero de la venta de esos zapatos, pero su actividad principal es la industria y su actividad principal sí la está desarrollando en el territorio CESE. Eso es súper importante tenerlo clarísimo, ¿sí? O sea, si usted es comercial y su operación de venta la realiza en el territorio CESE, perfecto, porque la mayoría de sus ingresos deben Adri. Sí, te escucho. Les recuerdo a los participantes, porque nos han escrito que si esta presentación va a ser entregada, sí lo vamos a hacer a través de sus correos electrónicos. Vamos a colocar también, ya está en el chat, el correo de la agencia de inversión, investcucuta@cccucuta.org.co. Y a través de ese correo podemos atender las inquietudes que queden después del taller. Para la señora Paola Solano, ella nos presenta un caso sobre el cálculo. Por favor, coloque su número telefónico y nos contactamos con usted directamente, porque es una pregunta bien específica sobre el cálculo de los empleados. La siguiente pregunta, María Claudia. ¿Las autorretenciones especiales se siguen practicando de manera normal, ya que estas ayudan en parte a los aportes de seguridad social? Las autorretenciones en ese concepto, como usted ya todas sus autorretenciones, independientemente del concepto del que vengan, hay que aplicarle tarifa cero. Entonces usted lo que tiene que sí es declarar, pero su retención realmente es cero. O sea, no se seguirían practicando. Quiero que revisen ese concepto donde resuelven esa pregunta taxativamente, se pronunció en el tema la DIAN. Ese concepto de marzo de este año. Es importante, o sea, yo estoy de acuerdo con el concepto de la DIAN. Entonces, en esa línea, pues es la doctrina que está vigente. La autorretención sería cero, independientemente del concepto porque se realice la autorretención. Pero sí hay que cumplir con la obligación formal de declarar. Adriana. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok, en el caso de compra y servicios que nos presten, tampoco nos deben aplicar la tarifa de retefuente, esto con el fin de que la declaración y autorretención de ventas puedan ser cero al momento de la presentación del impuesto. No les deben aplicar retención en la fuente, es uno de los atributos de este régimen tributario. La persona, la sociedad que se acoja a este régimen tributario no le pueden aplicar retención en la fuente. La tarifa de esa retención durante los primeros 5 años es cero y los 5 siguientes la tarifa del 50% de la tarifa que esté vigente en ese momento. O sea, la respuesta es no les deben aplicar. Ok, claro, gracias. Como les menciono. Siguiente pregunta. Adri, espera un segundo. Como les mencionaba, los bancos están haciendo retención. Es un tema que estamos analizando y les estamos dando también a conocer este régimen tributario, ¿sí? O sea, estamos trabajando en cada punto que encontramos como trabas para la aplicación del mismo, ¿sí? Y cada vez, por eso es muy importante que tengan los contactos de la doctora Adriana y de la Cámara de Comercio para que ellas nos transmitan las dudas. Y
ellas me dan a conocer sus inquietudes, yo me comunico con cada uno de ustedes, o sea, en este proceso no están solos, o sea, yo me comunico con ustedes y miramos cada caso, ¿sí? Esa es la idea de estos talleres, o sea, que podamos resolverles su caso en particular. Y lo miramos bajo la óptica de lo que está trabajando la DIAN y de lo que estamos trabajando con Presidencia. Esa es la idea. ¿Sí? Por ejemplo, quienes manifestaron y en el momento que iniciamos con estas charlas, ¿qué va a pasar ahora con el COVID? O sea, el COVID nos está afectando en relación al empleo que hay que generar. Por eso es un tema que ya estamos revisando y que vamos a salir con una solución para los empresarios que ya se acogieron. ¿Sí? Pero por eso es muy importante que todas sus dudas y sus inquietudes sean manifestadas, y ahí está el canal de la Cámara de Comercio Independiente Norte de Santander para que nos las hagan llegar a ustedes. Y yo me comprometo a comunicarme con cada uno de ustedes para mirar cada caso. Muy bien. Vamos a terminar con esta pregunta, María Claudia. Claro que sí. Dame un segundo. En el caso fortuito de la pandemia, no me puedo acoger, pero ya se decidió cambiar el RUT. ¿Qué pasa con las pocas ventas que tuve y no me aplicaron retención en la fuente y no apliqué las retenciones? Bueno, en ese caso, si usted decide actualizar nuevamente el RUT saliéndose del régimen tributario, pues es importante declarar esos ingresos que debió haber presentado, que le debieron haber hecho. Sin embargo, yo le invitaría a que esperemos que salga la norma al respecto para las personas que ya se acogieron al régimen CES. Sin embargo, también lo invito a que miremos si yo pienso que lentamente nos vamos a ir recuperando. Y acuérdense que el impuesto de renta puede ser, como yo les mostraba en el ejemplo, en un mes tengo 10, luego tú. Lo importante es que al final yo le demuestre que sí incrementé, o sea, que mi da el incremento. Entonces, yo los invito a eso. Adriana. Hola, sí, es que te estábamos escuchando entrecortado. Vamos a canalizar todas las inquietudes que están en el chat, como les mencioné anteriormente, y van a ser atendidas una a una. Por favor, quienes no se hayan inscrito, nos dejan los datos de su correo electrónico o su teléfono, y vamos a atender cada una de las inquietudes que no fueron respondidas por la doctora María Claudia. También, como les mencioné, les vamos a enviar la presentación, el link de la grabación de este taller y el ABC de toda la estrategia CS, así como también el documento de la DIAN, donde se explica claramente cómo se hace ese cambio del RUT a través de la página web. Muchas gracias, María Claudia, por tu intervención. Vamos a dar... Con todo el gusto. Mil gracias a ustedes por la invitación y seguimos trabajando de la mano para que este régimen tributario. Mil gracias. Muchas gracias, María Claudia. Doctor Jairo Pulesio, le doy la bienvenida. El doctor Jairo Pulesio es el director de la Zona Franca de Cúcuta. Nos acompaña en este momento también para mostrarnos otro de los beneficios que tiene nuestra región. No solamente estamos hablando del régimen especial CESE, sino también contamos con una zona franca que tiene una cantidad de beneficios o aportes para ustedes, señores empresarios. Bienvenido, doctor Pulesio, ¿me escucha? Doctora Adriana, buenos días. ¿Me escucha usted?
Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a ustedes de la oficina de Inves Cúcuta y al doctor Héctor Santaella desde la Cámara de Comercio por invitarnos a la Zona Franca, que es una entidad de la gobernación, a este espacio tan importante con empresarios para mostrarles, digamos, los beneficios adicionales a los que acaba de dar la doctora María Claudia de manera detallada en la Zona Franca de Cúcuta. Estoy esperando para poder compartir pantalla, Adriana. Parece que ya la tengo. ¿Sí? Perfecto. Entonces les contaba que la Zona Franca de Cúcuta es una entidad hoy en día de la gobernación y aprovecho pues para presentarles un saludo cordial y afectuoso de parte del doctor Silvano Serrano, gobernador del departamento, quien está comprometido en darle una transformación a este espacio de generación de empleo y de generación de emprendimientos para el departamento. La Zona Franca de Cúcuta existe desde 1972. Es un espacio geográfico que está ubicado en la Avenida Libertadores, camino al aeropuerto de la ciudad, cerca a los anillos viales y a todos los espacios donde tienen acceso las grandes mercancías de la ciudad. En este espacio pueden estar tres tipos de empresas. Una son las empresas de bienes, o sea, todas aquellas empresas manufactureras, transformadoras de materias primas o que hagan productos intermedios. Todas las empresas de servicios, como las que tienen que ver con temas de call center, temas tecnológicos o temas financieros o temas de tránsito de aduanas, que es las que más comúnmente pues, se ubican allí. Pero cualquier empresa del sector servicio, temas de contabilidad, cualquier tipo de empresa de servicios puede estar ubicada en la Zona Franca y por tanto acogerse a los beneficios de allí. Y obviamente pues las entidades comercializadoras de compras y bienes de servicios terminados. En nuestra Zona Franca nosotros tenemos pues una administración tipo condominio donde tenemos vigilancia privada las 24 horas del día, tenemos el encerramiento de toda la Zona Franca, tenemos vías que garantizan para que todos los transportes pesados puedan ingresar de cualquier tamaño, de manera de que puedan ingresar y descargar o cargar dentro de la Zona Franca. Tenemos capacidad de energía de baja y media tensión, de manera de que puedan reducir los costos de kilovatio al momento de utilizar infraestructura dentro de la Zona Franca, toda vez que no se conectan directamente a la red, sino que se conectan a unas redes internas, que al negociar por cantidad, pues hace que los precios del kilovatio sean mucho más económicos que los que usted conseguiría por fuera de la Zona Franca. Tenemos actualmente pues redes de acueducto y estamos en la construcción de las redes de gas para algunas compañías que así nos lo han solicitado para funcionar con gas. Asimismo, tenemos diferentes servicios para todos los empleados de las empresas que trabajan en la Zona Franca, como cafeterías, zonas de esparcimiento y zonas comunes para recreación. ¿Cuáles son algunas ventajas? Digamos, son bastantes, pero voy a tratar de ser muy sencillo, sobre todo dirigido al público que hoy tenemos, que son sector industrial, ¿no? Fundamentalmente, está claro que la Zona Franca es fundamental para todos los que hacen comercio internacional, porque eso facilita los trámites. Normalmente una empresa que importa o exporta tiene que hacer sus trámites en las aduanas de las fronteras del país, ya sea las terrestres, las marítimas o las aéreas. Quien está en una Zona Franca, todas las mercancías que importe o exporte, todos los trámites aduaneros se hacen en la Zona Franca. Quiere decir que se evita ese problema que a veces ocurre en las aduanas fronterizas de demoras, de almacenamientos o de alguna papelería excesiva en los momentos de sus trámites. Usted trae sus mercancías desde cualquier lugar del mundo y los deposita en su bodega de la Zona Franca, y también lo puede sacar desde su bodega de la Zona Franca a cualquier lugar del mundo. No obstante, no necesariamente, o sea, no es necesario, obligatorio, un requisito que toda su producción o todas sus compras vengan del comercio internacional. Usted puede comprar en el mercado nacional o puede venderle al mercado nacional. Si trae mercancías del extranjero para venderlas en el mercado nacional, cuando usted las trae por sistema tradicional, debe pagar el impuesto aduanero completamente al momento de ingresarlo al país.
eso termina afectando los flujos de caja de las empresas. Mientras que si usted lo trae a la zona franca, usted lo almacena y solo va nacionalizando a medida que usted va necesitando venderle al mercado nacional. Eso le facilita poder controlar los costos de cada producto y, por supuesto, los temas de flujos de caja de las compañías. Cada uno de las empresas que están hoy, pues tiene unas condiciones específicas. Quiero referirme fundamentalmente al industrial. Una empresa que hace productos industriales dentro de la zona franca también puede elaborar subproductos o bienes intermedios en una zona de la ciudad de Cúcuta. ¿Esto cómo es? Yo puedo traer materias primas, puedo producir fuera de la zona franca y luego ese producto intermedio, no el producto final, sino el producto intermedio, lo ingreso a la zona franca para terminar el producto terminado. Eso le facilita los temas de costos e infraestructura a las empresas de la zona franca. Esas mercancías que salen y entran con destino a esas, voy a llamarlas maquilas o empresas que subcontratan con las empresas de la zona franca, no tienen ningún tipo de costo tributario o aduanero en ese tema de las transacciones. Eso obviamente es una ventaja adicional que pueden tener frente a los que tienen las demás empresas, porque además todo lo que usted compre en el mercado nacional con destino a la zona franca se compran sin IVA, o sea que usted va a tener sus insumos un 19% más barato de lo que compraría si estuviera obviamente en un espacio fuera de la zona franca. En la zona franca se acoge a las zonas económicas sociales especiales, quiere decir que obviamente van a tener además de los beneficios aduaneros, de flujo de caja, de no pago de IVA, de trámites, reducción, de que todo se haga ahí, el 0% de renta durante el tiempo que dure, siempre y cuando obviamente cumpla con los requisitos de incremento de mano de obra o de obviamente la contratación de mínimo 2 para cuando son empresas nuevas. Como lo decía, pues todas las compras que se hagan en el territorio nacional son exentas de IVA. Los precios de arrendamiento dentro de la zona franca los hemos equiparado a los arrendamientos de los que existen en el mercado local, de manera de que no sea más costoso tener una bodega dentro de la zona franca que tenerla por fuera. Obviamente con la diferencia de todos los beneficios que se tiene de estar dentro de la zona franca. Más o menos un metro cuadrado de lo que se llama una bodega vale 13,000 pesos. Eso incluye todo, incluye el IVA, incluye el arriendo, incluye la administración, incluye la operación aduanera que vaya a realizar y un alquiler de patio. ¿Qué es patio? Patio es un espacio físico en tierra en la que el empresario puede construir en ese espacio lo que él considere, que puede ser una bodega o puede ser una infraestructura o puede poner unas máquinas o puede poner por ejemplo, nosotros tenemos 2 empresas que tienen una construcción de manera temporal que es mucho más económico de lo que costaría pues hacer obviamente una bodega en infraestructura, bueno, en ladrillo y en cemento. Entonces tenemos pues obviamente unos precios competitivos, además toda la etapa preoperativa, o sea, desde que inician hasta que venden su primera factura no van a tener ningún costo en la empresa, van con costos preoperativos a 0 pesos. Cualquier adecuación o instalación que se haga, también puede ser reconocida como pagos de arriendo por la zona franca de Cúcuta, de manera que esa inversión que van a realizar puede obviamente terminar siendo también cruzado con arriendos de ese espacio que van a tener. Tenemos bodegas de todos los tamaños, la más pequeña es de 360 metros y tenemos también unas grandes de 1,180 metros. Todas se pueden adecuar a las características al tamaño. Como les contaba, estamos ubicados en los principales anillos viales, cerca a los principales puertos internacionales para cuando se abran nuevamente nuestras fronteras. También tenemos facilidad de salida a los principales puertos marítimos que tiene el país, comparado pues obviamente con la complejidad de estar en una zona urbana en la que se dificulta mucho el ingreso de tráfico pesado cuando no es que está restringido en algunas zonas de la ciudad. ¿Qué debo hacer para ser una empresa en la zona franca? Pues hay que calificarse, hay que pedir una autorización para que le permitan estar en la zona franca de Cúcuta.
Para ello, pues hay que obviamente llenar unos requisitos muy elementales, que es presentar un plan de negocios donde uno establece qué voy a vender, a quién lo voy a vender, cuál es mi competencia, cuáles son mis precios de venta, cuántas empresas voy a contratar y cuál va a ser mi proyecto de inversión durante los próximos 3 años. Ese documento se presenta al Ministerio de Comercio y a la Administración de Impuestos. Ellos lo evalúan y en 15 días contestan la autorización del usuario operador. Le dan una certificación donde a partir de ese momento esa empresa ya puede ser un usuario calificado para estar en la zona franca. Pues tenemos la cartilla, no voy a extenderme en la explicación de la cartilla porque esto es un tema ya más concreto para el que realmente esté interesado en ingresar a la zona franca. Estaremos dispuestos a ayudarlos, a capacitarlos, tenemos convenios con 3 universidades de la ciudad para ayudar a la construcción de este documento, si así lo desearan los empresarios, de manera de que no tengan de pronto el conocimiento o la experiencia, pues puedan asesorarse con profesionales en el área del comercio internacional y de la elaboración de planes de negocio. Pues ya como estábamos avanzando a la hora, he querido ser muy puntual, Adriana, y bueno, de todas formas, muchas gracias por el espacio y estamos atentos a colaborar en todo lo que sea necesario. Estos son los contactos de la directora de servicios y de quien los habla para que cualquier duda o inquietud la puedan realizar por estos medios. Muchas gracias, doctor Jairo. Esta presentación también va a ser enviada a sus correos electrónicos. Señores empresarios, espero que haya sido una jornada o una sesión productiva para ustedes. Cualquier inquietud que podamos nosotros atender, como les mencioné anteriormente, a través de nuestro correo electrónico, podemos canalizar al doctor Jairo Pulesio de Zona Franca o a María Claudia del Ministerio todas aquellas inquietudes que hayan quedado todavía pendientes. Creo que se encuentra Sergio Entrena todavía conectado. ¿Sergio? Sí, muy buenos días. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Sergio nos va a hacer un anuncio final. Muchas gracias a todos por su participación. Los dejo con Sergio. Muy buenos días a todos, queridos empresarios. Mi nombre es Sergio Andrés Entrena, soy el coordinador del Centro Integrado de Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para Norte de Santander. Mis sitios. Muchísimas gracias por la asistencia. Para nosotros como ministerio es muy importante poder atender a estos llamados de poder apoyar a nuestros empresarios. Esta iniciativa desde la Cámara de Comercio contó con el apoyo nuestro como ministerio, mi compañera María Claudia Mateus, también mi compañero Carlos Escobar nos acompañó en las primeras jornadas y saben que cuentan con nosotros, queridos empresarios, Cámara de Comercio y a toda la ciudadanía en general. Los mis sitios, estamos en 9 regiones del país y Norte de Santander es una de ellas y aquí estoy yo soy el delegado del ministerio para lo que les pueda ayudar. Les dejo en el chat de la conferencia, les voy a dejar mi teléfono y mi correo electrónico. También un pequeño link que es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Queremos pues, estar más cerca de los ciudadanos y este es un proceso de caracterización. Entonces también les agradecemos a los que deseen, pueden ingresar a este link y dejar su información allí para poder hacerle seguimiento a cada uno de ustedes, señores empresarios. Y lo que les digo es que estamos atentos desde mi sitio, los apoyamos en todos los temas de fortalecimiento empresarial, también las consultas de atención al ciudadano, temas de turismo, exportaciones. A mi amigo Jairo Pulesio también un saludo. Es muy importante que todos ustedes empresarios conozcan el funcionamiento de las zonas francas, vean ese potencial que tenemos acá en la región. Son herramientas que están a la disposición para ustedes. Entonces estamos todos a la disposición de ustedes para explicarles, para ayudarlos y como ven aquí estamos todos articulados pensando en el beneficio de nuestra región. Muchísimas gracias y bueno, seguiremos acá. Aquí les dejo el contacto mío por el chat de la reunión. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Muchas gracias, Sergio. Bueno, me despido en nombre de la Agencia de Inversión, la Cámara de Comercio de Cúcuta. Muchas gracias por su participación. Estaremos en contacto con ustedes para
próximos eventos o relacionados al tema de CESE o cualquier otro tema de inversión en la región. Feliz mañana.